Bueno, Lejaim, no es vino. Baruch atah Adonai melech haolam shakol yamid baruch. Amén. Uf, cuenta Rabbi Israel Dov Levanoini. Rabbi Israel Dov Levanoini, que nació Rabbi Israel David Weiss, creció en Checoslovaquia, hoy conocido como Chequia, en una familia hasídica no Chabad de la comunidad de Zidichov, y no sabía de nada de Rusia en esa época. Solo conoció a Chabad en 1959 cuando ya se mudó a Estados Unidos, ya habiendo pasado por un DP Camp, un Displaced Persons Camp en Hungría, luego de haber vivido en Israel por un tiempo. Cuando llegó a Estados Unidos se enteró de la existencia de Chabad. Em, y aunque se llamaba Wise, como él participó en la Haganá, ¿no? Que es el precursor el ejército israelí, cuando pasó un momento por Inglaterra, decidió cambiarse el apellido para que no le hagan nada y decidió llamarse Levanoini en honor a Lebanón. Lebanón que se refiere no al país Lebanón, sino al Bet HaMikdash. Lebanón es una palabra que se refiere al Bet HaMikdash y aparte contiene la palabra Labán, que es blanco, que está relacionado con Weiss, de que era su apellido anterior, y él estaba fascinado con el Beit HaMikdash. Él tenía una fascinación con el Beit HaMikdash desde niño, cuando vio diagramas en un libro de Mishnayot, y le encantaba el tema, al punto que cuando se retiró, años y años después, ya viviendo en Israel, decidió que quería construir un modelo a escala de todo el Beit HaMikdash, hablando del segundo Beit HaMikdash. Y empezó a hacer esto en el año 1987, primero profundizando completamente en las enseñanzas del Rambam, del Maimónides, que habla en detalle de todo el Betamigdash. Y luego trabajé, dice, como 3 años, 10 a 12 horas al día, hasta que terminé de construir mi primer modelo miniatura del segundo Betamigdash. Usando algo que se llama un caliper, que no sé cómo se dice en español, lo pregunté el otro día y nadie me supo decir. Se llama un vernier, es el vernier. Bueno, es algo para medir distancias muy pequeñas. Él lo llama aquí un micrómetro, un micrómetro, que es como una milésima de un inch. Pero no quedó satisfecho con el resultado y destruyó ese Betamigdash y hizo otro. Hizo otro y lo terminó finalmente en el año 1992 y con mucha emoción viajó con él a Nueva York para mostrárselo al Rebbe. Hizo una cita para ver al Rebbe y aunque tenía fiebre alta, perdón, le dio fiebre alta y no pudo ir a la cita. Tenía fiebre de como 40 centígrados eh, y no fue. Y luego se preparó para ir otra vez y otra vez le dio fiebre. Otra vez le dio fiebre, dijo, no, no, no me voy a perder la segunda cita. Y fue con la fiebre y todo, y Baruch Hashem que fue, porque trajo su modelo a escala y le enseñó al revés y quitó el edificio o el techo del edificio para que el revés pudiera ver todo lo que estaba adentro, cómo estaba cada pedacito, cada elemento del Bet HaMikdash, el altar de oro y la menorá, todo estaba ahí. Mientras están hablando de eso, el revés le dice, oye, ¿y dónde está la rampa? La rampa es una estructura bastante grande que es como se subía al altar de afuera. Y el señor le dice, aquí está la rampa, revés. Eh, el revés le dice, pero debería ser mucho más grande, le dice. Y yo le respondí y dice, mira, este modelo está construido a escala de 1/200. Y el rey dijo, ok, seguro tú lo mediste bien. Y le dio una brajá y que Dios te dé la oportunidad de ver el tercer templo. Pero salió de ahí y le molestó. ¿Cómo que el rey vio el modelo y dice que le falta mucho la rampa? Y entonces empezó a medir otra vez y medir, 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 medir y se dio cuenta, oye, ve, la rampa que hice
Le faltan 3 milímetros. 3 milímetros que si lo calculamos a escala hubieran sido 60 centímetros. Y el Rebe lo vio así, Mira, esa rampa está muy chiquita, chico." Y bueno, se puso a analizar su error y se dio cuenta cuál fue su error, pero dijo, no lo voy a arreglar porque así puedo contar esta historia. Puedo contar la historia de cómo el Rebe vio este modelo y se dio cuenta que le faltaba algo a la rampa y eran 3 milímetros. Dice que eventualmente terminó vendiendo esa maqueta y con el dinero que se ganó, pagó toda su hipoteca y luego pudo construir una tercera maqueta y ahora asisto que esa quedó perfecta. Y fue a todo Ashgaha Pratit porque ese día visitó al Rebe y el día siguiente fue cuando el Rebe tuvo el stroke, cuando estaba visitando la tumba de su suegro y desde ahí hasta que falleció nunca más pudo hablar. Entonces, si hubiera esperado más, probablemente el Rebe no lo hubiera podido decir que la rampa estaba muy pequeña. Y luego también me di a la tarea de construir un modelo o una maqueta del tercer Bet HaMikdash, cuyas descripciones en los Nevi'im es un poco distinta. Entonces fue bastante complicado, pero con mucho esfuerzo, yo creo que logré construir el tercer Bet HaMikdash y así sucedió la verajá que el rey me dijo que yo iba a ver el tercer Bet HaMikdash. Lo llegué a ver en el modelo que yo construí. Lamentablemente este señor falleció ya en el 2019 a la edad de 97 o 98 años. Y Bezrat Hashem, cuando llegue Mashiach, he's going to be able to see it with his own eyes. Entonces, una buena historia que número uno nos conecta con el Bet HaMikdash. Sabemos que mañana en la noche es Tisha B'Av, cuando recordamos la destrucción de ambos templos y nos enfocamos en la reconstrucción del tercero. Aparte de que venimos de Shabbat Hazón, el Shabbat pasado se llama Shabbat Hazón, es el Shabbat en donde dice que Hashem nos muestra a nuestras Neshamot una visión del tercer Bet HaMikdash. Entonces, una buena historia para get us in the mood, para ponernos eh, en el contexto correcto para enfrentar un día que no es un día súper enjoyable, ayuno, incluso si quieres estudiar Torah estás muy limitado de lo que puedes estudiar, etcétera, pero un día importante hoy en día en nuestro calendario y mucho más importante cuando llegue Mashiach y se transforme en una de las fiestas o la fiesta más grande del año, Tisha B'Av. Y con eso vamos a leer una carta interesante en donde el Rebe argumenta a favor o en contra de ciertas teorías de cómo traer a Mashiach. Me pareció una carta interesante y nuevamente conectada con esta misma idea, tomando en cuenta de que el Tisha B'Av no solamente es la fecha de destrucción de los dos templos, sino también se considera el cumpleaños de Mashiach, porque fue en Tisha B'Av cuando nace literalmente, o al menos la idea de Mashiach inmediatamente, porque Hashem no destruyó el templo para ver qué va a pasar. Hashem destruyó el templo con el objetivo de construir uno mejor encima, solo que se ha tardado un ratico en hacerlo. Entonces vamos a leer una carta del 9 de Adar de 1956. Shalom Ubrajá es una carta a un hombre. Hay una teoría del rabino Shei Staub, en cual él basea esta parte de la clase, que es que esta carta probablemente fue dirigida a un rabino que se llamaba Rabbi Abraham Sonnenschein. Traté de buscarlo, pero no encontré mucha información de él, entonces lo único que tengo es lo que comentó el rabino Shei Staub. Shalom Ubrajá, saludos y bendiciones. En respuesta a tu carta de Rosh Chodesh Adar, Rosh Chodesh, el mes, perdón, Adar, el mes en el cual hacemos Marvin Besimha, aumentamos en alegría, en donde me escribiste acerca del tema de Kibbutz Galuyot, acerca del tema de que hay que reunir a los exiliados, Kibbutz Kol Shivte Israel, que hay que reunir a todas las tribus de Am Israel, incluyendo a las 10 tribus perdidas. Y con respecto a lo que está mencionado acerca de la palabra hikabtzu,
de reunir a Am Israel y de las conclusiones que tú derivaste de eso. Y en respuesta a esto, el rey le va a traer 4 puntos. Ahora, ¿qué es lo que significa esto? En base a esto y lo que viene después, por eso es que el rabino Sheistab deduce que esta carta fue escrita al rabino Abraham Sonnenschein. Es un rabino que vivió en Jerusalén y que le escribió a muchos Gedolei Israel, a muchos grandes de Am Israel, hablando acerca del tema de que había que activamente buscar y encontrar a las 10 tribus perdidas para que pueda llegar Mashiach. Necesitamos encontrar las 10 tribus perdidas que están perdidas desde hace 2000 años, cuando el rey, creo que fue Sanjerib, eh, las sacó, las mezcló. Anyways, I might be wrong, pero las 10 tribus perdidas. Y escribió un libro acerca de esto y estaba siempre buscando, analizando cómo hacemos para traer las 10 tribus perdidas. Porque si no hacemos esto, decía él, si no recolectamos de regreso las 10 tribus perdidas, no puede llegar Mashiach. Estamos demorando la llegada de Mashiach. Y esto se lo escribe al Rebe. Lo podemos deducir de todo lo que el Rebe dice más abajo. Y el Rebe le responde con 4 puntos acerca de la idea de que hay que recuperar a estas 10 tribus perdidas, aparte de una idea muy particular que la voy a mencionar cuando la diga el Rebe very soon. Entonces dice, número uno, no tenemos nada sino la Torá, le dice el Rebe. Y antes de hacer cualquier proyecto, cualquier acción, de tomar cualquier decisión, tienes que clarificar con ti mismo qué es lo que dice la Sagrada Torá. Y hay que determinar si lo que tú quieres hacer está bajo la categoría de que es una obligación, algo que tienes que hacer, o está bajo la categoría de prohibición, algo que no puedes hacer, o algo que está bajo la categoría de lo permisivo, algo que puedes hacer, opcional. It's your choice. Dice, esta es la prueba para evaluar cualquier iniciativa. Tú quieres saber si esta iniciativa, si esta idea tiene basamento, es correcta. Ok, mira a ver qué dice la Torá, qué dice el Shulchan Aruch, qué dicen los sabios acerca de esto que está diciendo. ¿Esto apoya o contradice lo que dicen los sabios? ¿Será que es a lo que se puede hacer, a lo que no se puede hacer, a lo que es opcional? Tenemos que buscar cuál es el dictamen de la Torá al respecto. Y entonces, antes de entrar en toda una discusión de cómo traer de regreso a las 10 tribus perdidas, o si es algo que hay que hacer o no hay que hacer, o cuándo o cómo, tenemos que entender qué diría la Torá al respecto de esto. ¿Se puede hacer, no se puede hacer, cómo, cuándo, etcétera? Y en este contexto, acerca de tu idea, de tu solicitud acerca de los no Yehudim de nacionalidad japonesa, y de las investigaciones acerca de sus orígenes. Al parecer, en ese momento, en los años 50, había una teoría de que los japoneses era una de las tribus perdidas. No, las personas de nación japonesa eran una de las tribus perdidas y este rabino quería mandar a un grupo de gente calificada a convencerlos de regresar, de convertirse, de venir a Israel y recuperar al menos una de las 10 tribus perdidas. Y esto es lo que este señor le estaba planteando al Rebe. We need to bring them back. Hay que traerse a los japoneses para Israel. Y el Rebbe le dice, es claro que de acuerdo al Shulchan Aruch, de acuerdo a la ley judía, estas personas japonesas son no judíos, desde todos los puntos de vista, no son personas judías. Y la definición halágica de ellos y la conducta que tenemos que tener para con ellos es la misma que con cualquier persona no judía, en donde nosotros no hacemos esfuerzos para motivar la conversión, ni para hacer proselitismo. Sino que si alguien se quiere convertir, ok, que es Unterheit, hay un proceso, es complicado, es difícil, pero si alguien de forma honesta se quiere convertir, great. Pero el Shulchan Aruch no permiten que uno pueda ir a buscar a ver quién se quiere convertir, ni mucho menos decirle a todo un país que todos se tienen que convertir. No, en base al Shulchan Aruch, esta gente no son Yehudim, no, that's what it is. Si alguien genuinamente lo quiere hacer, chévere, pero no podemos nosotros motivarlo a que lo haga.
No podemos nosotros prometerle beneficios. Vete para Israel y te conviertes y te vamos a dar $20,000 y te vamos a dar una casa. No, no podemos inventar. Tenemos que seguir el Shulchan Aruch. Por eso sigue el rebelde y dice, en base a esto, la conclusión simple es que no hay lugar para las actividades que tú describes. No, o sea, no entra dentro de la Torá. It was a nice idea, pero no, está en contra de la Torá ir a buscar, a convertir gente porque tú crees que son de las 10 tribus perdidas. Sea quien sea, sean buenos, sean malos, no importa. Y por supuesto, dice Hasbe Shalom, no puede sugerir, o no se puede sugerir, perdón, que el no hacer esto va a retrasar la redención. Entonces, Señor, esto no tiene ningún basamento en la Torá. Los japoneses no son Yehudim. Puede que tengan excelentes cualidades. Pueden que sean un ejemplo a seguir al dejar los estadios de fútbol limpios. Great. Pero eso no hace que automáticamente hay que ir a convertirlos. No vamos a mandar un equipo de gente a dedicarse a convencerlos de convertirse y a enseñarles. We can't do that. Y claro que Hasbe Shalom, esto no puede estar retrasando la Geulá. Entonces, muy interesantes tus teorías, pero no tienen basamento en la Torá y Mashiach no se va a retrasar por algo que va en contra de la halajá. Ese es point number one, que ya de por sí me pareció súper interesante. Creo que bienvenidos los japoneses que se quieran convertir. Es una nación increíble, inteligente, respetuosa. Más allá de que limpian los estadios, es porque tienen una cultura muy de respeto al otro. Pero they would have to go through the proper channels. No puedes inventar. Entonces ese fue el punto número uno del Rebbe en la carta. Punto número dos. Ahora, en base a esto que estás investigando, el retraso de la redención, el retraso de la llegada de Mashiach, me parece impresionante que en tu búsqueda te pusiste a encontrar secretos y explicaciones extrañas y tangenciales cuando nuestros sabios han hablado abiertamente de este tema. Y los sabios dicen en la Gemara en Sanedrín, Bekalu kola kitzin, y ya todos los tiempos preestablecidos para la llegada de Mashiach han pasado. Y todo depende de la Teshuvah y los Maasim Tovim, de hacer Teshuvah y de las buenas acciones. Señor, ¿por qué andas inventando formas de traer a Mashiach si ya tenemos fuentes claras que hablan de cómo hacerlo sin inventar? Kalu kola kitzin. Ya se acabaron todas las predicciones de la fecha que tenía que llegar Mashiach. Solo falta, en base a la Gemara de hace casi 2000 años, solo hace falta que hagamos Teshuvah y cumplamos mitzvot. Y esto no lo trae el Rebbe en la carta, pero lo complemento yo. Sabemos que el Rebbe anterior dijo, eh, no sé, en los años 40, que lo único que faltaba para que llegue Mashiach es pulir los botones. Ya estamos vestidos, estamos listos, pero los botones hay que pulirlos un poquito y terminamos. Y 45 años después o más, en el año 91, el Rebbe mismo dijo que la única cosa que falta para que llegue Mashiach, esto lo dijo en el año 91, o sea, ¿hace cuántos años? 35 años. Que la única cosa que hace falta para que llegue Mashiach es que nosotros queramos que llegue. Pero no puedes inventar fuentes. No, que faltan esta tribu, que los japoneses, que los chinos, que no, no puedes inventar. ¿Tú quieres traer a Mashiach? Amazing. Qué bueno que hay alguien que tiene ganas de traer a Mashiach. ¿Por qué no vamos a hacer lo que dice la Torah que hay que hacer en vez de inventar? ¿No? Y en las palabras de nuestro gran maestro, el Rambam, Maimónides, en las leyes de Teshuvah, capítulo 7, que dice, la Torah nos ha prometido de que al final todo Am Israel se va a hacer Teshuvah y que al final del Galut, al final del exilio, y ahí inmediatamente van a ser redimidos. Entonces, para traer Mashiach, amigo, tienes que hacer Teshuvah y hacer mitzvot. Entonces, dice el Rebbe, en vez de estar buscando tácticas extrañas de cómo influenciar a la nación japonesa para convertirlos, deberíamos estar obligados nosotros, a cada uno de nosotros, de utilizar nuestra fuerza, nuestras habilidades, nuestro tiempo, de influenciar a otros Yehudim, que ya son Yehudim, en hacer Teshuvah. Enseñarles que lo midrash y el ama hace, enseñarles que hay que actuar, hay que hacer mitzvot.
que lo más importante no es el estudio, sino la acción. Hay que enseñarles a ver cómo pueden aumentar de forma concreta sus acciones positivas en la vida diaria. Y en especial, dice, cuanto y más a los judíos que viven en la tierra santa, la tierra que dice el Pasú, que los ojos de Hashem están puestas sobre ellas desde el principio del año hasta el fin del año. Entonces, Señor, en vez de estar invirtiendo todos estos esfuerzos que estás haciendo para traer a los japoneses a Israel y convertirlos, chamo, invierte esfuerzos en ayudar a los Yehudim, especialmente a los Yehudim de tu país, de Eretz Israel, que tanto lo necesitan, que tan secularizados están, ¿no? Y no estar buscando gente que se va a identificar como judío. I self-identify as a Jew. No, that doesn't work. Sigue la Gemara, sigue el Rambam, sale a ayudar a otros judíos a que hagan mitzvot de forma práctica, and that's what's going to work. Entonces, punto número uno, lo que estás proponiendo está en contra de la halajá. Punto número dos, ya tenemos ideas de cómo hacer esto. No tenemos que inventar. Punto número tres, dice el Rebe. Aparte se entiende que como la nación judía es una estructura completa, como dice el pasuk que leemos antes de Rosh Hashanah, Atem nitzavim hayom kulchem, que están todos ustedes parados y menciona 10 niveles de Yehudim, en donde cada individuo forma parte de un todo, y lo que cualquier individuo agregue en su vida personal, en Torah y Mitzvot, de alguna forma, automáticamente agrega vitalidad y fuerza a toda la estructura, como en un cuerpo humano. Again, es el ejemplo famoso de que somos todos un cuerpo, Amisel es un cuerpo, y entonces incluso en vez de preocuparte por ver cómo convertir a los japoneses, te preocupas por cómo tú mismo aumentar tú en tu Torah y tus mitzvot, ya ayudas así al resto del cuerpo a fortalecerse. Si tienes un cuerpo débil y ayudas a fortalecer algún órgano, eso no va a tener un efecto negativo sobre el resto del cuerpo, sino más bien un efecto positivo. O sea, aun y cuando no quieras salir, ayudar a otros Yehudim, ok, enfócate en ti. Y ya enfocándote en ti, ya estás ayudando a la estructura de un solo cuerpo de Am Israel. Allí deberías enfocarse, cómo fortalecerte y hopefully también cómo fortalecer todo el cuerpo que es Am Israel. Ese es el punto número 3. Y el punto número 4, dice el Rebe, así como en el cuerpo físico, mientras más se revela de tu alma, más saludable va a estar el cuerpo. Mientras más conectada tu alma está con tu propio cuerpo, más saludable va a estar tu cuerpo. Asimismo, y cuanto y más, mientras más agreguemos en Nishmasa de Oraisa, en la Neshama de la Torá, que a través del estudio de Hasidut, o lo que se conoce como Primiuta Torá, la parte interna de la Torá, mientras más agreguemos en la Neshama de la Torá y en la conducta de acuerdo a las enseñanzas de Hasidut, esto también va a agregar fuerza al cuerpo de la Torá, a Gufa de Oraisa, y así a través de esto también se va a fortalecer el cuerpo de todo Am Israel. Diciéndole, Señor, tienes que agregar en el alma de la Torá, tienes que estudiar Hasidut, tienes que estudiar Primiuta Torá, tienes que seguir las enseñanzas hasídicas, tienes que fomentar y fortalecer tu Ahabat Israel y tu Ahdut Israel, que han sido cosas que han sido extremadamente motivadas por el Baal Shem Tov y todo el movimiento hasídico. Tienes que fortalecer la Neshama y así se fortalece el cuerpo. Y el Rebbe le dice, y hablar más de este punto, punto de Hasidut, que es algo tan obvio, es innecesario. Como hemos dicho antes, cuando el Rebbe dice que algo es obvio, quizás no era obvio para ti, pero te das cuenta que debería haber sido obvio. Y que de ahora en adelante debe ser obvio que Hasidut está aquí y se reveló para ayudarnos a lograr esto, a traer a Mashiach, no a atraer a los japoneses. Entonces, ¿tú quieres traer Mashiach? Amazing. Let's do it. Ayuda a otros Yehudim, crece tú, estudia Hasidut. Y con eso el Rebbe le dice que tengas brajá, que tengas bendiciones para dar Besorot Tobot, para dar buenas noticias en el futuro muy cercano, de que tú directamente con tu actividad, con mucho vigor, con toda la energía que requiere esto, vas a poder fortalecer el judaísmo y fortalecer sus mitzvot donde sea que tu influencia pase.
O sea, que puedas darme buenas noticias de tu éxito en todo esto. Y aplícate y usa estas ganas que ya sé que tienes de traer a Mashiach de la forma correcta. Contigo, con tu entorno, con tu gente. Acercando a Yehudim en Eretz Israel. Y así seguro lo vas a lograr tu objetivo de traer a Mashiach. Ha firmado la carta en nombre del rey. Y aquí podríamos agregar, quizás una reflexión, eh, que la escuché también de Rabino Tao, que esto ya no está, no lo dice el Rebe. Y es que hay mucha discusión, quizás si para ti esto que digo ahora es nuevo, quizás en algunos círculos no es, pero en muchos círculos, especialmente en Chabad y en otros movimientos hasídicos, hay mucha discusión de, bueno, pero ¿cómo de verdad tenemos que traer a Mashiach? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y es entendible esta discusión, es frustrante. La frustración de lo largo que ha sido el camino, del sufrimiento, de la expectativa, de hasta cuándo, de Admasa. Y el mismo Rebbe expresó mucha frustración al respecto en varios momentos, incluyendo eh, en los últimos años 91-92. Y si estamos seriamente pensando en esto, ¿qué es lo que realmente hay que hacer? Porque ya nada ha funcionado. Entonces la gente se pone a inventar. Y dice: "Ah, déjame inventar algo nuevo. Con sinceridad, I want to bring Mashiach. Déjame convertir a los japoneses. Déjame hacer X, Y o Z. We don't need to give examples." Pero la gente se pone a inventar. Se pone a inventar no de mala gana, con sinceridad. Pero señor, no hay que inventar. Hay que apegarse a lo que ya sabemos que hay que hacer. En base a las enseñanzas de la Torá, en base a lo que dice la Gemara, el Rambam, Hasidut, etcétera. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer Teshuvah, que todos tenemos espacio para hacer más Teshuvah. Hay que aumentar en cumplimiento de mitzvot, hay que aumentar en estudio de Torah, hay que aumentar en cómo ayudamos a otros a hacer Teshuvah y a estudiar Torah y a cumplir mitzvot. Hay que realmente querer que venga Mashiach. Quizás hoy muchos dicen sí, pero ¿cuántas personas, si le preguntabas el viernes de los judíos a nivel mundial, si quieres que venga Mashiach ya? Pero bueno, que venga el lunes, vamos a ver la final del mundial y después hablamos. No tiene que venir hoy, después me voy a o sea, no. Entonces el viernes seguro nadie. La pregunta es, ¿y hoy cuántos? ¿Hoy cuántos? ¿Hoy cuántos sí? ¿Cuántos de verdad están diciendo, sí, vamos a hacer las maletas, vamos a ir para el aeropuerto, vamos a estar en un lugar haciendo cola con un montón de judíos, montándonos en aviones para ir a Israel a ver dónde es que voy a vivir, para ir al Bet HaMikdash, ahí a ver cómo sacrifican animales? Y sabes que yo estoy cómodo en aventura. ¿Cuál es el problema? If we are honest, lo que el Rebbe dijo que falta es que queramos que venga Mashiach, que es lo más difícil hoy en día. Que realmente queramos que venga Mashiach. No, que venga, pero ya va, que yo quiero resolver esta cosita primero. Tengo este viaje planeado y después. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que ya sabemos que hay que hacer. No hay que inventar. Hay que estudiar, hay que esparcir la idea de Mashiach, hay que esparcir el conocimiento de Mashiach, que fue otra de las cosas que el Rebbe enfatizó bastante en el año 91-92. Y no nosotros inventar la receta. Por más cool y más lógico que suene el invento, that's not the point. Porque nadie quiso más que llegar a Mashiach que el Rebbe mismo, y nadie sintió más el dolor y la ausencia de Mashiach que el Rebbe mismo. Entonces vamos a seguir lo que él dijo, no inventar nosotros qué vamos a hacer. Y para terminar con otra idea del Rebbe importante para la llegada de Mashiach, una historia cortica conectada con Miami, donde la mayoría de los que estamos aquí en vivo eh, estamos. Rab Pinchas Weberman cuenta que en el año 1972 en Miami se quería construir una mikve, la primera mikve bajo las leyes estrictas de Chabad, que tienen ciertas regulaciones de cómo construir una mikve. Sin meternos en mucho detalle, es mucho más complejo de lo que voy a decir, pero esto les da un ejemplo. Para tú construir una mikve necesitas tener una piscina de agua de lluvia conectada a una piscina de agua normal. O sea, te puedes, con la piscina de agua de lluvia es suficiente, pero la idea es que si tú quieres lavar esa agua y limpiar esa agua, necesitas tener dos piscinas conectadas. Y la forma como se hace muy en general es que pones una piscina al lado de la otra. Normalmente no la ves, pero está bajo tierra, una al lado de la otra.
Mientras que la forma más estricta que dice Jabal que hay que hacerlo es que tiene que estar la piscina de lluvia y encima la otra. No nos vamos a meter en los detalles, pero para que entiendan que hay diferencias. Entonces, bueno, estaban tratando de construir una mikve bajo las reglas estrictas de Chabad, pero se armó toda una guerra con el diseñador de la mikve, con un montón de rabinos que estaban peleando, no, que sea así, que no sea Chabad, que sea de esta forma, que la encima, que la mikve al lado. Bueno, un desastre. En donde Pinhas Wehrman, que estaba tan emocionado del proyecto, dije que se fue todo un tema muy decepcionante, toda esa pelea entre rabinos. Y bueno, Baruch Hashem, dentro de lo que cabe, dice, al final, digamos, ganamos y construimos la mikve bajo las reglas de Chabad que se querían desde el principio. Ok. Dice, 9 meses después de esto, en el año 73, durante las 3 semanas que estamos ahorita antes de Tisha B'Av, Rabbi Weberman se reúne con el Rebbe. Y entre otras cosas que están hablando, le dice, ¿sabes qué? Queremos establecer ahora una organización de supervisión de kashrut en Miami. Bien, hoy en día hay N aquí, pero en esa época no había. Queremos crear una organización de kashrut y para que haya shejitá, para que haya, no restaurantes, pero para que pueda haber comida kasher supervisada como debe ser. Y el Rebbe le dice, ok, agarra a tal rabino y le dice un nombre y mételo allí como uno de los supervisores de los shohatim, de las personas que hacen shejitá a los animales. Y Rabbi Werman le dice, pero Rebbe, él estuvo del otro lado de la pelea de la mikve. Luego de ese sufrimiento y esas peleas, ¿cómo lo voy a meter ahí? O sea, no entiendo. Y el Rebbe le dijo dos cosas. Primero que todo, mientras tú conozcas al Shohet y la sinceridad que él tiene y el Yirat Shamayim que tiene el Shohet, no va a afectar tanto que este rabino sea uno de los supervisores. Entonces, desde el punto de vista lógico, no tienes que preocuparte. Y aparte, todo lo que pasó las 3 semanas fue por Sinat Hinam, fue por odio gratuito. ¿Y cómo le ganas al odio gratuito? Con amor gratuito. Mete al rabino en el grupo de Kashrut de Miami. Porque sabemos que al final, si queremos eliminar la causa del galut original, es con Ahabat Hinam, con amor gratuito. Amor gratuito es muy fácil a los que nos gustan, eso no es amor gratuito. Amor gratuito es para los que no nos gustan, para los que son distintos a nosotros. Que también podemos querer mucho a los japoneses por todo lo que hacen, pero eso no se refiere a lo cuando se habla de Sinat Hinam y Ahabat Hinam, estamos hablando entre Yehudi. Entonces, Ubegen, Lejaim, Lejaim, tenemos que soñar con el Bet HaMikdash, soñar con Mashiach, pero implementar las ideas que ya la Torah nos da para hacer esto. Aumentando en Torah, aumentando en Teshuvah, ayudando a los demás a aumentar en Torah y en Teshuvah, anhelando la llegada de Mashiach, estudiando acerca de Mashiach y tratando de sentir que realmente sí queremos que llegue. Y aparte de eso, siempre teniendo el entendimiento que somos un solo cuerpo y por ende no tiene sentido que el brazo derecho le pegue al izquierdo, ¿no? O que la uña del brazo derecho arañe a la pierna izquierda, no tiene sentido. Tiene que haber Ahabat Hinam, un solo cuerpo. Y con eso, Bezrat Hashem, todavía hay chance de ahorrarse el ayuno de Tisha B'Av y tener una gran celebración con carne, con vino, o como hablamos, eh, ¿dónde está Pedro? Con lomito encebollado también, con la llegada de Mashiach Tzidkenu B'Mehera B'Yameinu, Lejaim, Lejaim. Amen. Ajá. Any questions? Sabemos, sabemos que llega el Mesías. Ahora, Ahora, Mashiach, no Mesías, Mashiach. Mesías. Dani, Yes, dicen que si los judíos hacen dos Shabbat y que llega el Mashiach, eso. ya los hicimos. Ajá. All that is left es que queramos que venga. Ok. Bueno, me dio hambre hablar Lomito encebollado sí, y del ayuno que no vamos a hacer. del ayuno que no Bezrat vamos. Hashem. Gracias, Dani, está Bueno, bueno. gente, Chao. que estén bien. Bye.